Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estoy presentando ante ustedes el estudio bíblico de esta semana y disculparme primeramente por el horario, para los que estaban acostumbrados a que llegara a las 8 de la tarde. El- no pude porque justo hoy día me tocaba una clase en vivo de estudio bíblico, así que por eso lo estamos haciendo a esta hora, ¿ya? El estudio de hoy día va a estar en la palabra del Señor en Josué, capítulo 1:9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Señor: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una hermosa palabra que a lo mejor más de alguna vez la hemos escuchado en nuestras congregaciones o la hemos visto, ¿cierto?, como palabras de aliento, sobre todo cuando alguien está pasando por alguna situación difícil, ¿cierto? Se toma de esto que dice: te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no te desmayes, que ponga las fuerzas en el Señor. Pero eh, la palabra, este versículo es más profundo. De hecho, bueno, esto está en el primer capítulo del libro de Josué, en el Antiguo Testamento, y para entender bien este versículo número 9 hay que igual entender un poco lo otro, ¿ya? Los primeros versículos de este capítulo. De hecho, hay un título, en algunas Biblias aparece como preparativos para la conquista. Y lo importante de esto es saber que eh, no habla inmediatamente Josué fue tal o tal persona, porque de hecho se ve en aproximadamente en 30 ocasiones hasta antes en el Pentateuco, ¿ya? Pero en el libro que le precede, o sea, en el anterior, en Deuteronomio, en el capítulo 34, el último es el 34 me parece. Sí, el último, el 34, bueno, eh, en ese capítulo se describe la muerte de Moisés, ¿cierto? Y hay que entender el contexto de esta palabra. Primero que Moisés, ¿cierto?, muere. ¿Y qué pasa con el pueblo? Estaban ahí a puertas de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y se quedaron sin el líder que lo estuvo dirigiendo por tanto tiempo, que lo sacó de Egipto, ¿cierto?, en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasa ahora? El pueblo quedó ahí votado, ¿cierto? Pero el Señor ya tenía previsto tener a un nuevo líder, que era el hijo de Nun, que era un servidor de Moisés, dice el versículo 1. Y bueno, aquí quien habla no es Nun, no es Josué, no fueron las últimas palabras de Moisés, sino que es nuestro Padre Jehová. Jehová, ¿cierto? Nuestro Señor dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, quien era un servidor de Moisés, diciendo: esto es lo que dijo el Señor a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Le dio las primeras indicaciones. Y les dijo, ¿cierto?, no que se vuelvan, no que tomen otro camino, sino que dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho Moisés. O sea, el Señor cumple su promesa. No porque faltara el líder de todo este pueblo, ¿cierto? La promesa iba a expirar, sino que sigue la promesa en pie de parte de Dios. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisarais la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estaba describiendo lo que iba a ser la tierra prometida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ya le estaba haciendo una promesa a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda bendición, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. Ya empieza a advertirle, ¿cierto?, a Josué acerca de que iba a tener ciertas situaciones en que iba a tener que aplicar este espíritu de valentía. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, dice, aquí viene la condición eh, para todo esto. Dice: solamente esfuérzate y sé
muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Este versículo 7 es muy importante porque el Señor, ¿cierto? Fuera de que eh, ponga su valentía, ponga su esfuerzo, ¿cierto? Que son cosas propias que el Señor nos da, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que hacer crecer. Podemos decir también que eso es con nuestra fuerza, ¿cierto? Pero obviamente son dones que nos ha entregado el Señor. Nosotros tenemos que madurarlos, hacerlos crecer. Dice, no solamente dice que se esfuerce y sea muy valiente, sino que además dice que tenga que hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y de qué ley estamos hablando? De la Torá, de los 10 mandamientos. Y estos son, ¿cierto? Los tengo anotados aquí para no equivocarme. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le estaba diciendo a Josué, y que obviamente a su pueblo. No adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no mentir y no codiciar nada de tu prójimo. Todas estas cosas fueron, cierto, advertidas por el Señor para Josué, para que pudieran tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y le dice además, ¿cierto?, que no solamente haga conforme a ella, sino que dice que no se aparte de ella, ni de a diestra ni a siniestra. O sea que no, por ningún lado. O sea, no solamente que sea conocedor de estos mandamientos, de esta ley, sino que además permanezca en ella. ¿Ya? Siempre recuerdo cuando hay cosas que uno tiene que hacer el esfuerzo, como dice aquí la palabra, de permanecer. Los que conocen cómo funciona el sistema del tenis, es un tema de esfuerzo constante y permanente para no perder la categoría, los puntos ganados. Cuando, por ejemplo, ahora que estamos en noviembre, no sé, un tenista X, ¿cierto? Ya el Chino Río, supongamos, que me fui bien para atrás, eh, ganó un campeonato ahora durante este mes de noviembre, ganó el Chile Open, por decir, y ganó 100 puntos. Y eso le hizo avanzar dentro de los mejores tenistas. El próximo año, en esta misma fecha, tiene que volver a ocupar ese mismo lugar, o sea, tiene que seguir esforzándose para no perder esos puntos que ganó ahora. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? De no solamente estar apegados, no solamente aprenderlo y llevar a diario, ¿cierto? Los mandamientos que nos da el Señor, sino que permanecer en ellos. Y en eso tiene que estar nuestro esfuerzo, ¿cierto? Y nuestra valentía, para que podamos hacer conforme al Señor nos manda, así como lo estaba mandando a Josué. Pero bueno, esto no termina aquí. Dice, ¿para qué? Porque hay otra promesa del Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien, dice el Señor. Amén. Y ahora viene nuestro versículo interesante, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le está dando un tremendo espaldarazo a Josué. Imagínense, Josué está agarrando, ¿cierto?, todo este pueblo que quedó descabezado sin Moisés, ¿cierto? Pero el Señor le dice que no tenga temor, que Él va a estar, así como estuvo con Moisés, va a estar con Él. Y eso mismo nos dice a nosotros. Cuando tengamos que enfrentar las situaciones difíciles de la vida, una enfermedad, una pérdida de alguien, un momento difícil en el trabajo, un momento difícil en nuestra vida familiar, dice que te sigas esforzando, que seas valiente, que no saques de tu corazón la ley que Jehová ha puesto para toda la humanidad, estos 10 mandamientos, estar en ellos, ¿cierto? Y no apartarnos de ella, mantenernos en esa, en esta ley. Y bueno, nosotros no solamente tenemos que ser recibidores de la palabra, tal como usted está escuchando ahora, sino que esta misma palabra, el Señor, ¿cierto?, ilumine su corazón, su entendimiento, para que
sea aún mayor revelada y entendida su palabra en usted en esta hora, para que no solamente quede en usted, sino que pueda propagar este evangelio, esta buena noticia de que el Señor está con nosotros en todo momento, como se dice en buen chileno, en las buenas, en las más o menos y en las malas. El Señor está con nosotros. Y el especial hincapié que hago en esta palabra es más que nada porque nosotros somos, todos nosotros somos una especie de Josué, porque cuando predicamos el Evangelio, y me incluyo justamente en este momento, tenemos que ser esforzados para entender bien la palabra y explicarla y entenderla. Entenderla primeramente, porque nosotros somos una especie de Josué. Nosotros estamos llevando a un pueblo, a un grupo de personas, ¿cierto? A una congregación, a un grupo de vecinos, a un grupo de amigos, a un grupo de familiares que están escuchando esta palabra, y nosotros estamos siendo usados en este momento, así como el Señor me está usando en esta hora, para predicar esta palabra, ¿cierto?, ante usted y llevarla a esta tierra prometida, a la tierra prometida celestial. El Señor en esta noche le dice que no se aparte de su ley, que nos esforcemos, que seamos valientes y sobre todo que pongamos la confianza en Él, porque Él va a estar dándonos este espaldarazo. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un beso y un abrazo. Que esté muy bien. Amén.